Bien, pues hablemos sobre el QFS, que es el Quantum Financial System, y en español se llama Sistema Financiero Cuántico. Entonces vamos a hablar un poco de lo que tenemos hoy. Ok, entonces el sistema actual es muy importante y aquí, aparte de hablar de economía y de política monetaria, vamos a hablar de cómo los regresivos programaban sus eventos hasta con 50 y 60 años de anticipación. Inclusive nos daban dosis pequeñas, como si fueran las vacunas. No sé si recuerdan cuando el 9/11, que años antes agarraron un supuesto terrorista que puso unas bombas, pero que no detonaron, o detonó una, pero que no hizo nada. Todo eso es un sketch, un montaje. Y recuerdo que son tan tiernos ellos, que el terrorista iba pasando por el lado de los World Trade Center, ya esposado por el FBI, y dijo, y le dice el oficial del FBI, mírala ahí, están de pie todavía. Y él dice, pero caerán. O sea, nos preparan para que cuando caigan, nosotros ya estamos preprogramados a que iba a haber un terrorismo. Cuando todo el terrorismo lo manejaba el mismo Estado profundo, el mismo gobierno norteamericano, y los contrataba y los entrenaba la CIA. Ok. Entonces, ¿por qué le digo todo esto? Porque la Reserva Federal, que se supone que debió haber sido el Banco Central de los Estados Unidos, desde cuando Abraham Lincoln, ahí empezaron ellos a programar la privatización de la Reserva Federal. De hecho, muchos empresarios y personajes importantes perdieron la vida porque se oponían a esto. El caso Titanic, que fue un sabotaje, y que murieron ahí 3 empresarios que se oponían. Creo que uno era el de Macy's. Yo no soy muy bueno en esto. Ok. Entonces, todo esto para que ustedes entiendan. Entonces, ¿qué hicieron ellos con la Reserva Federal? Ellos dijeron, el oro no podemos cuantificarlo, no se puede auditar. ¿Por qué? Porque el oro se va a entregar por tecnología a los Anunnaki, y entonces nosotros lo que necesitamos es que no se cuantifique el oro, y nosotros empezamos a emitir papeletas como las de monopolio. Así mismo, lo único un poco más sofisticado, y que el gobierno le ponía seguridad de que sus papeletas falsas, entre comillas, o sea, inorgánicas, pues no podían tener competencia, que venga otra a falsificar mis falsificaciones y a pasar papeletas que no están controladas por mí. Y todo eso se vivió en el proceso de creación de la Reserva Federal, que ya en otros videos yo hablé de que en los 70 empezó a desmontarse el oro que respaldaba las monedas, que a Kennedy lo asesinan. En uno de los tópicos es este, y cómo ellos ya en la década de los 70 aumentan un 10% la inflación en Estados Unidos, no recuerdo si fue Carter o Nixon, no me acuerdo, y empiezan a desmontar el soporte de oro hasta terminar en los 80, ellos recogiendo todo el oro del mundo y llevándoselo para la Reserva Federal. Pero la Reserva Federal pertenece a la familia Rothschild, creo, y ellos eran los dueños y señores. Ellos decían al gobierno, oye, imprime y no te preocupes, que aquí está el oro. Pero nadie lo cuenta, nadie lo audita. Entonces así comienza la falsedad de una papeleta como el dólar USD y la estafa. ¿Por qué? Porque ellos compraban con dólares a los países que producían bienes y servicios. Ellos pagaban con papeletas de monopolio. Es como que yo cogiera papeletas de monopolio y me vaya al supermercado y hago una compra y me dicen, pero ven acá. No, eso tiene que coger. Tú tienes que aceptarla porque yo soy el dueño y señor de todo. Y eso fue lo que hicieron los regresivos. Yo espero que hayan entendido esta introducción. Entonces es importante que entiendan que ellos imponen esto, como ya le he dicho antes, tomando control de los bancos centrales. Por ejemplo, en Dominicana
El gobernador del Banco Central dura décadas y nadie lo quita. Cuando los gobiernos, desde que se van, cambiaban a todo el mundo, pero al gobernador del Banco Central no. ¿Por qué? Porque sirve a los regresivos. Y en Dominicana, la institución que mejor paga del gobierno es el Banco Central, que se convierte en una institución inoperante. Porque se supone que el Banco Central, pues, rige la política monetaria. ¿Qué monetaria? ¿De qué dinero? Si todo el dinero es inorgánico, si no hay ningún soporte. Yo recuerdo que hubo una vez en Dominicana que un presidente y un gobernador del Banco Central se insultaron por público y se decían: tú eres un mentiroso, no, eres tú que me mandaste a cambiar los números. Y yo ponía lo que tú me decías. Así de sencillo. Y yo me imagino que si pasó en Dominicana, tiene que haber pasado en otros países del mundo. Y todos estaban sometidos a la misma política regresiva. Ok, entonces, eso es muy importante, porque los bancos centrales tenían su software, ellos lo manejaban medalaganariamente, imponían su política monetaria como les daba la gana, porque total no había nada que basara la política monetaria, todo era ficticio, y además, pues, entonces, lo que el gobierno dijera, eso era. Claro, el FMI, que vamos a hablar de él después, trataba de controlar que los bancos centrales no se desbocaran, o los gobiernos, imprimiendo papeleta a dos manos, pero el FMI también los amarra ahí para controlarlo y decirle: yo te presto, pero si tú haces esto. Porque el FMI era un organismo de represión también. Perfecto. Ya ustedes tienen muchísimas charlas, tienen mucha información al respecto. Entonces es muy importante. Entonces la emisión del dinero, simple y llanamente, eran papeletas de Monopoly. Así se lo digo. Toda esa papeleta que ustedes están yendo a comprar son papeletas de monopolio, lo único que sofisticadas y acuñadas por el gobierno, pero no tienen más que el valor de su impresión. A eso me refiero, no hay un soporte de la papeleta. Y voy a entrar bueno, no, ahora mismo no, déjame mejor entrarlo a su tiempo, la parte de las criptomonedas. Ok, entonces ellos hicieron sus instituciones como el Fondo Monetario Internacional, que oigan lo interesante, que lo dije, pero lo voy a repetir. En la canasta internacional donde se aceptaban las monedas del Fondo Monetario Internacional, perdón, solamente se aceptaban los países donde ellos controlaban. Teníamos el caso, por ejemplo, Dinar. No, eso no tiene validez, y esa era la que tenía validez. O sea, invirtieron en el mundo. El caso Dong de Vietnam, no, eso no tiene ninguna validez. El caso Zimbabue, el dólar Zimbabue de Zimbabue, no, eso no vale. Eso es papel. O sea, el de ellos era el papel, pero no, el papel era el que tenía valor. Ellos invierten porque nosotros no controlamos eso. Y por eso ustedes vieron que cuando el 9/11 ellos salieron a cazar a Osama Bin Laden, perdónenme, y yo no me acuerdo, al de Irak, no me acuerdo el nombre, ese mismo el que ahorcaron. Y también salieron a cazar a Muammar Gaddafi. ¿Ok? A Saddam Hussein. A Saddam Hussein porque eran los dos que se oponían a ese sistema monetario y económico mundial. Entonces era imposición. El Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, todo eso eran instituciones que ellos controlaban para mantener control de los gobiernos y de sus economías. Pero no el control justo, sino el control que a ellos le convenía a los regresivos. Entonces ellos tenían un sistema que controlaban totalmente, que era el sistema de comunicación interbancaria, porque cada país pues maneja sus bancos, inclusive un banco, por ejemplo HSBC, que está en Hong Kong, pero tiene uno en Miami. Esos dos bancos no se manejan como una sucursal de otro. No, tenían que pasar por el sistema SWIFT, porque ellos tenían que controlar todo lo que era la comunicación interbancaria. Entonces ellos se hicieron dueños de los bancos más grandes. Y a los bancos pequeños no le permitían hacer SWIFT, o sea, comunicación interbancaria, con otro banco. El banco pequeño tenía que tener un banco corresponsal de esos grandes, y era ese grande el que hacía la comunicación interbancaria con otro banco grande, si el otro banquito que recibiera pequeño, hasta que llegaba. ¿Por qué? Porque así ellos tenían control.
Entonces el sistema SWIFT era un sistema muy sencillo, muy abierto. ¿Por qué? Porque a ellos les convenía, porque así podían justificar sus atropellos. Si alguien contrario a ellos movía una cantidad grande de dinero, ellos podían atropellarlo. Y el dinero nunca llegaba a su destino. Y en eso se pasaban meses y se iba a justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es interesante que entiendan esto, porque el sistema SWIFT no deja rastro, o mejor dicho, los rastros son muy aéreos. Y claro, eso le conviene a ellos, porque cuando mueven dinero sucio, pues es muy conveniente que ese sí se movía rápido. Ok, entonces yo recuerdo que en la década del 2010 se intentó un sistema paralelo al SWIFT y se trataba de buscar que los bancos se incorporaran en él, pero obviamente con el control que ellos tenían, obviamente fue fallido ese intento. No recuerdo cómo se llamaba, pero recuerdo que recibí una llamada para hacer gestiones en los bancos de República Dominicana para que se integraran a ese sistema, pero nunca pudo funcionar. Y todo esto se remonta, toda esta estafa organizada y preparada, nos lleva desde el 9/11, que se promulgaba GESARA, que empieza la etapa final, como he dicho en otros videos de la última batalla entre la luz y la oscuridad, nos lleva al 2015, que se iba a promulgar GESARA y se iban a apagar los archivos históricos. ¿Qué pasa en ese momento? Que, por ejemplo, yo recuerdo, creo que era Wells Fargo, tenía 5 millones de cuentas fantasma para robarse todo el dinero. Y ellos, con control de SWIFT, cuentas bancarias falsas, pasaban ese dinero ahí, borraban los registros y se perdió todo. Ellos se quedan con el santo y la limona. Entonces, en ese momento, se entiende que tenía que ser un sistema no controlado por los regresivos. Y en ese momento se empieza la confección del QFS, Quantum Financial System, Sistema Financiero Cuántico, que es el tema central de esta charla, de esta conferencia. Ok, entonces tenía que hacerse esto. Y por precaución también se encomienda hacer el CIPS, que es el Sistema de Intercomunicación Interbancaria, que sustituiría a SWIFT en caso de ser necesario. ¿Esto por qué? Porque el QFS se supone que debe controlar todo el dinero del mundo, pero eso no es de la noche a la mañana, eso es un proceso. Entonces, si se ponía en algunos países, en otros no, etcétera, etcétera, pues tenía que haber algo que ellos controlaran a luz, que era el CIPS, ¿para qué? Para hacer las transferencias bancarias en caso de ser necesario. Porque lo ideal es que el QFS haga todo y que el CIPS sea inoperante, o sea, no sea necesario. Entonces, todo esto comienza ahí, en enero de 2015. Y ahí se comienza a confeccionar el software y se hace un software sobre un computador cuántico, que la única característica que quiero mencionar del computador cuántico es que el oro que esté en un banco central, el computador lo audita. Y cada papeleta, en caso de las papeletas, o cada moneda electrónica, que las diferencio en nombre de las criptomonedas, aunque son similares, para poder entender qué es una criptomoneda, estamos hablando del fraude, y una moneda electrónica. Y la diferencia es que la moneda electrónica es de un país. La criptomoneda no es de nadie. Y ahorita voy a explicar lo de la criptomoneda. Entonces, cada papeleta, yo les dije que tenía que tener el lingote de oro o del activo, que podía ser plata o cualquier otro, que lo soporte, y una secuencia de cuántas papeletas se emitieron soportando ese lingote de oro o del activo correspondiente. Y el sistema cuántico lo va a auditar en vivo, porque es una tecnología que nosotros ni nos imaginamos. Aparte de que es una tecnología que no tiene ningún control, los oscuros no pueden hackearlo, no pueden hacer travesuras, etcétera, etcétera. Entonces, lo ideal era o es que el sistema
financiero cuántico pues controle toda la economía del mundo y toda la política monetaria del mundo en términos de emisión de moneda. Ok, pero eso es un proceso. Y se dieron cuenta que eso implicaría que todo el mundo, desde su teléfono, en caso de las monedas electrónicas o de los pagos electrónicos, hiciera las transacciones a través de su teléfono. Y ahí había un cuello de botella, la tecnología 4G. La tecnología 4G no permite, con su velocidad máxima, que son creo que 10 Mbps, no permite que todo el mundo esté pagando y haciendo transacciones simultáneamente, más todo lo demás que se hace. Entonces, por esa razón, entonces se manda a hacer la tecnología 5G, que como ustedes vieron, fue muy desacreditada por los seres regresivos. Y todavía creo que en estos días leí a alguien que dijo que las vacunas tenían algo y que a través de la tecnología 5G la iban a activar. No. Es al revés. La tecnología que controlan los regresivos es la 4G. Y es a través de la 4G, en caso de que eso sea verdad, que no lo sé, era a través de la 4G que estaban hasta controlando los cerebros humanos. No la 5G. La 5G es justo la que se les sale de control a ellos. Y por eso ellos la desacreditan. Es muy importante que entiendan todo esto. Ok. Entonces, vamos a hablar ahora de la banca. Porque estos bancos centrales crearon bancos privados. La banca que controla las mayores transacciones del mundo, y después venían los bancos pequeños. Como ustedes entenderán, la idea de los regresivos es arrodillar a los humanos, sobre todo a los de la luz, para ponerlo a trabajar como burro, como mulo, y que no tengan disfrute. Entonces la banca comienza su especulación en los costos. Ellos empiezan, primero te dan intereses eso es muy importante, porque ellos usan la tecnología que dicen como el ratón, que el ratón ruye y sopla. Entonces ellos se inventan el banco y te dicen, no, te vamos a pagar intereses. Y todo el mundo empieza a llevar su dinero al banco, el banco crece. Y ellos empiezan a pagar los intereses. Pero de repente comienzan a bajar las tasas. Y comienzan que si tú estás con la cuenta por debajo de tanto, te hago un cargo. Después comienzan los cargos por X o por Y o por Z. Y comienzan a cargarte por todo. El asunto es robarte tu dinero. Ellos tienen el dinero. Yo recuerdo que en un momento yo tenía dinero en una asociación de ahorros y préstamos en Dominicana. Y ellos, por ejemplo, me pagaban, por decir un número, un 10% de interés. Vamos a suponer. Pero si yo cogía prestado sobre mi dinero, o sea, si yo tenía 1 millón de pesos, yo cogía, digamos, 800,000 pesos prestado. Ellos me lo prestaban 2 puntos, o sea, 2 números, 2 puntos más de interés. O sea que el banco nada más se ganaba el 2%, porque me estaba retribuyendo a mí, pues, la otra parte. O sea que yo nada más pagaba realmente el 2% sobre mi dinero, por coger 800,000 y mi dinero quedaba intacto. Pero eso fue cambiando. Empezaron a bajar los pagos de los intereses y a subir los de los préstamos. Y eso crea, pues, un robo claro. O sea, no importa que yo tenga 100 millones en un banco, si yo cojo 1 millón de pesos prestado, ellos por los 100 millones me pagan un 2%, un 4%, qué sé yo, lo que sea. Pero cuando yo cojo prestado, no, un 12%. Y ellos se ganan un 10%. Y así empezaron los bancos a robustecerse. Y así empezó la banca a comerse el mundo. Entre la banca y el impuesto sobre la renta, pues no le daba vida a los seres de luz. Entonces el que se corrompía, pues, tenía, pues, beneficio. Como por ejemplo, creo que los judíos, los sionistas, no sé cuáles, ellos no pagan intereses por préstamo. Ellos se les prestan y pagan como les da la gana, cuando les da la gana, etcétera. Y así sí es bueno. Entonces todo esto se lo digo para que vieran cómo
era necesario el QFS, porque el QFS es como el soporte, el esqueleto de Gesara. Porque para poder entrar a la transición de justicia y prosperidad, se necesita la eliminación de toda esta travesura, de toda esta corrupción. Y solamente el QFS garantiza esto. Entonces esa banca inoperante, que los únicos que se hacían ricos eran los banqueros, tú ves los números que ellos reportaban a impuestos internos de sus beneficios y es increíble cómo subía cada año. Era una progresión casi geométrica el dinero que ganaban los bancos. Y mientras más ganaban, más premian a los ahorrantes, a todo el mundo. Y asimismo el impuesto sobre la renta. En Dominicana, el impuesto sobre la renta te cobra un anticipo. O sea, tú pagaste el año pasado 100,000 pesos. Pues yo entiendo que tú me vas a pagar 100,000 el próximo año. Así que empieza a pagarme la 12ª parte por adelantado. Porque ya el gobierno no daba. Que era, oye, búscame dinero, que no da para pagar a todos estos ladrones. Entonces esos eran los dos pilares que mantenían arrodillados tanto a los ahorrantes o a los que tienen dinero en el banco, como también hasta a los empresarios a través del impuesto sobre la renta. Quiero que vayan como concatenando las informaciones y viendo todo. Y esta parte es muy, muy importante. Ok, entonces, ¿qué se necesita? Pues por suerte, a través, de la historia, como se sabía lo del problema del oro, pues se fue acumulando oro bajo tierra por los seres de luz. Hay parte de la realeza de la luz, que son muy pocos, que acumularon y se guardó mucho. Yo le hice el caso de Lugansk en Ucrania, que se encontró un oro y hubo hay todavía una guerra ahí, de unos supuestos separatistas rusos, pero los separatistas lo que no querían era que el gobierno de Ucrania, que es un gobierno totalmente oscuro, se robara el oro que se encontró por una u otra razón. Entonces se estuvo peleando y eso terminó con 3 barcos llenos de oro que el gobierno de Ucrania sacaba por el Mar Negro, por el Mar Negro, y que Vladimir Putin o Rusia se los secuestra. Y eso llevó, como yo les dije, a que Ucrania pusiera una ley marcial y casi una declaración de guerra en la frontera con Rusia, y Putin se trayó de la risa. Y lo único que le dijo, y ustedes no se desayunan con bebé todos los días, y Putin lo decía literalmente. Claro, la gente no lo entendió, ustedes son oscuros, ustedes matan bebé, se beben la sangre de desayuno todos los días. Para que ustedes vean cómo todo esto. Bien, entonces, ¿qué es importante? Que haya los activos, no solo en tierra, sino los activos para inyectar al nuevo sistema económico una cantidad exorbitante de dinero que destruya la pobreza. Y eso se viene haciendo por siglos. Entonces, todo eso lo hicieron las sociedades asiáticas, principalmente China, la de los dragones. Lo hizo alguna de las realezas de Europa. Y lo hicieron también en aquellos tiempos. Yo les dije que por lo menos yo sé de México, que cogieron el oro y antes de que llegara Cristóbal Colón, pues se lo dieron a un señor cuyo nombre supuesto es Ulrico de Maguncia. Y yo no recuerdo si ese es el nombre que dice, pero no sé si es real, que se lo lleva y lo esconde el oro para este momento. Porque todo es un plan que se viene desarrollando desde tiempo y la luz viene trabajando en eso. De hecho, hubo una vez un rescate de la luz por la fuerza, pero se suspendió porque ellos iban a matar toda la humanidad, como quisieron hacerlo ahora en 2014. A raíz de este problema en Lugansk, ellos tenían todo armado para cebar a Vladimir Putin, llevarlo a una tercera guerra mundial, justificar la guerra nuclear, y ya ellos tenían todos los búnkeres con nombre y apellido de toda la familia de sus secuaces que se iban a salvar, y todos los de la luz muertos. Claro que la Federación tenía un plan B
o mejor dicho, un contraataque que iban a abducir a todos los de la luna y iban a sacar el planeta antes de que eso sucediera. Porque ellos lo que quieren es cortar la experiencia, porque ellos saben que la luz es débil, no solo por el ser humano, sino por la experiencia vivida dentro de esta realidad artificial débil. Yo creo que les he dicho, les he dado buenas informaciones. Hasta ahora vamos claro, todo el mundo está entendiendo, o estoy muy en el aire. Por favor, alguien que me diga, que por WhatsApp o por aquí mismo, si pasa, pues bueno. A ver si alguien me dice, todo está claro. Entonces vamos a entrar en el por qué el QFS. El primer punto del por qué el QFS es que se necesita que las monedas sean reales, que tengan un valor intrínseco, que no sean monedas inorgánicas. Yo le llamo falsas, entre comillas, porque no tienen ningún valor más que lo que costó imprimirlo. Y en el caso de lo electrónico, nada. Eso es importante. Para eso hay que tener un control de los activos. Si es oro, si es plata, si es, no sé, lo que sea. Entonces es muy importante. Y para eso el QFS puede monitorear y contabilizar y auditar esos activos, donde quiera que estén. Porque el QFS es un sistema vivo, con conciencia propia. Pero no vamos a hablar de esto. Nada más vamos a hablar hasta que él puede monitorear. Entonces, cada país va a emitirse en papeleta o en moneda electrónica solo las monedas que son avaladas por sus activos. Y eso le da la realidad, la veracidad a las monedas. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo compro, yo estoy haciendo el canje aquel, el trueque aquel que hablamos. Que yo te doy arroz y tú me das habichuela. Yo siembro arroz, tú siembras habichuela, mira, aquí está tu arroz. Pues ese trueque es válido solamente si la papeleta o la moneda electrónica tiene un respaldo de un activo. Si no, pues no sería justo. Y ahí comienza la corrupción, y ahí comienza la imposición del poder, y ahí comienza el sometimiento de la humanidad a través del dinero, que hay varios reportes que hablan de esto. Entonces, muy importante que entiendan esto. Ok, muy importante, porque esto es vital, porque esa es la base de la justicia, del fin de la corrupción. Entonces, el QFS es la solución. Sin QFS no puede haber justicia. ¿Por qué? Porque van a seguir las travesuras regresivas. Entonces, ahora vamos al dónde. El QFS debe controlar todo el dinero del mundo. Pero obviamente, como dije antes, es un proceso. Puede ser que un país sea primero, o primero, o dure más un país que otro, etcétera, etcétera. Y entonces, ahí es muy importante que entiendan que el QFS, el primer paso es monitorear los activos y garantizar que cada moneda tiene respaldo. Esa es la base del QFS y eso sí se puede hacer. Y creo que ya, de hecho, tiene que estar muy avanzado, si no ya listo. Acuérdense que también hay muchos activos. Por ejemplo, yo sé que en el G20 de China, creo que fue en el 2015, que Obama ni siquiera lo dejaron entrar, aunque eso nunca salió en ninguna prensa, quien firmó los préstamos porque Estados Unidos colapsó, porque era una moneda inorgánica y estafaba al resto del mundo, y China los llevó a los tribunales internacionales con la deuda que tenía, más el oro que le debían, y ahí China inclusive creo que controla los puertos del Pacífico, y ya yo le he hablado de esto. Entonces, el QFS es vital. Entonces, ¿dónde va a estar el QFS? En todo el mundo. Pero el QFS tiene ya esa primera parte de monitorear, auditar y contabilizar los activos y las monedas que se soportan en esos activos para que no haya de más. Ese es lo primero que tiene que hacer. Pero lo segundo que tiene que hacer es todas las transacciones
entre cuentas bancarias, tiene que soportarla todo. Y para eso, pues tenía un cuello de botella que era la tecnología 4G, que ya les comenté algo. Entonces, por eso se introdujo la tecnología 5G. Es tan importante la tecnología 5G porque da 100 Mbps, o sea, 10 veces la velocidad de la 4G, así como la 4G creo que era unas 10 veces la velocidad de la 3G. Entonces, ¿por qué todo esto? Porque la parte cuántica del sistema financiero cuántico no tenemos nosotros la capacidad de manejarlo. Para uno manejar un software, una aplicación, uno tiene que aprender. Y eso tiene una curva de aprendizaje y tiene que haber un entrenamiento. Y por ese entrenamiento y curva de aprendizaje, pues teníamos que hacerlo vía los teléfonos que ya conocemos, porque si no se volvería un caos. Muchísima gente no sabría usarlo y eso traería más contras que pros. ¿Se entiende? Hasta ahora estamos entendiendo. Perdónenme que no chequeé porque nadie me escribió por WhatsApp si hasta ahora todo va bien. Si están entendiendo bien, por favor, alguien que me lo escriba, por favor. Déjame ver, porque a veces no suben los títulos. Ajá. Si alguien que me escriba si todo se está entendiendo bien. Sea por WhatsApp o por aquí, ojalá y salga por aquí, porque aquí se me frisan los títulos. Entonces es muy importante que entiendan todo esto. Entonces ya sabemos el dónde. Y parte del retraso de la famosa pandemia o plandemia coronavirus es parte de esta guerra y es parte de la estrategia que inician los oscuros y que busquen los reportes, que yo digo todo sobre el coronavirus, creo que hay 2 o 3 reportes, y entonces ustedes entiendan qué es la verdad que hay detrás del coronavirus. Creo que así mismo se llama un reporte. Entonces, tenía que llegarse a una solución híbrida, donde nosotros usáramos los celulares que ya tenemos, los móviles, o las computadoras, las laptops, y nosotros hiciéramos nuestro manejo de cuentas bancarias como lo hacemos día a día. Y por tanto mantener las cuentas bancarias que ya tenemos y utilizarlas. Y eso es muy importante. Pero para eso tenía que estar la base del QFS, de monitorear, contabilizar y auditar los activos para que no haya más moneda de la que tocan. Ese es el primer punto. Y el segundo punto, que si se va a hacer todo eso en línea, pues se necesitaría la tecnología 5G. Y parte de todos estos retrasos, coronavirus y toda esta estrategia de guerra, era que están instalando todos los equipos 5G. Ellos esperaban instalarlo muy rápido, pero parece que no resultó. Y pues yo me imagino que aunque no se habla de eso, porque a los recesivos no les conviene, pero me imagino que todos ya están hacia ahí. Y de hecho ya hay teléfonos en el mercado que soportan la tecnología 5G. Y me imagino que se deben de estar produciendo masivamente. Esa solución híbrida es muy importante. Ok. Entonces ahora viene el cuándo, que es la parte que todo el mundo quiere. Bueno, pues el QFS está funcionando. En su parte básica, pues está funcionando. Y yo me imagino que estamos en el proceso de contabilización de los activos y las monedas de cada país. De hecho, como hay monedas, perdónenme, hay activos guardados, pues van a venir los préstamos, o sea, a tal gobierno esto, a ti esto y ti esto, para que puedas avalar las monedas que tienes ahora que no tienen ningún valor, que ya lo hicieron con Estados Unidos. Ese acuerdo lo firmó el general Joseph Dunford, que era el presidente de los Estados Unidos en el 2015, no era Barack Obama, igual que ahora no es Biden el presidente de los Estados Unidos. Había una junta militar desde el 11 de enero hasta hace poco y creo que retomó Donald Trump. No estoy seguro. Yo no soy de la alianza. Simplemente les paso las informaciones que yo cruzo y veo que sí coinciden, porque se triangulan. Para poder entender las informaciones que me llegan de fuentes de las que yo no tengo contacto directo, entonces yo hago una triangulación. Así mismo como se hace en el GPS. Entonces es muy importante que entiendan esto. Entonces ya el sistema cuántico, con todo el poder del aval del dinero de cada país, más todo el dinero que va a entrar de los activos que estaban ocultos, escondidos, entonces se puede pensar en una RB y en un inicio
de lo que se llama el Global Currency Reset y por tanto de la ley ESARA. ¿Cuándo? Bueno, aquí el otro punto, es los regresivos y sus tropelías. Y se han estado arrestando desde el inicio del coronavirus. Se han estado enjuiciando, muchos ejecutando, otros encarcelando, etcétera, etcétera. Pero ellos son muchos y siguen los arrestos. Pero como vieron, publiqué una canalización ayer o en la madrugada, no sé, depende del país, y Astar habla de esta parte, de que estamos cerca ya de que el último secuaz sea arrestado. En el peor escenario, si son de lo bien oscuro, pues sacado del planeta. Entonces eso es muy, muy importante. Entonces ya el QFS listo, entonces digamos que las monedas ya empiezan a tener valor, porque ya tienen respaldo, y también los países tienen que ir sacando una moneda electrónica. Y les voy a hablar ahora, voy a hacer un paréntesis, para hablar la diferencia entre criptomoneda y moneda electrónica. Las criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, no tienen ningún soporte. No, ni siquiera la moneda inorgánica que existe. No tiene ningún soporte, lo crearon de la nada, en una computadora. Mira, aquí está el Bitcoin. Entonces empezaron a buscar negocios que se afiliaran y que aceptaran hacer intercambios con otros negocios. Entonces empezaron a tratar de afiliar negocios. Y llega un momento que con todo su poder, pues empiezan a recibir negocios y la gente comienza a venderle sueños de hadas, o mejor dicho, fantasías, de que el Bitcoin, sí, y inclusive le cambian todos los días el valor al Bitcoin. Y el Bitcoin, según yo pude ver así por arribita, había subido de pocos dólares a decenas de miles de dólares en su valor, que eso es imposible. ¿Cómo eso sucede? Porque lo hace uno, me da la ganariamente. Ellos tienen un sistema Bitcoin o Ethereum con un supuesto sistema blockchain que no tiene banco, no tiene nada. Nadie da. Si el que hizo el software te robó tu Bitcoin, tú lo único que tienes que hacer es quedarte tranquilo, porque no hay forma de recuperar. Ellos empezaron a darle, imponer que el Bitcoin sube, que vale $5,000, que vale 10,000. Yo no sé por cuántos miles de dólares anda el Bitcoin. Pero es falso, no es nada más inorgánico. O sea, no tiene ni siquiera soporte inorgánico. Ni siquiera el soporte inorgánico no tiene las monedas inorgánicas no tienen soporte de activo. Pero el Bitcoin no tiene ni siquiera soporte del inorgánico. O sea, es totalmente de la nada. No hay papeleta, no hay impresión, no hay nada. Es un número en una computadora. Que le han dado valor imponiéndolo a través de marketing, a través de etcétera, 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 todas sus estrategias. De Bitcoin y Ethereum y las demás criptomonedas no tienen ningún valor. Pero eso se diferencia mucho de lo que es una moneda electrónica que sí va a tener un país, cada país su moneda electrónica. Y esa moneda electrónica sí tiene un respaldo de un activo de ese país, sea oro, plata, lo que sea. Y esa moneda va a estar controlada por el QFS, no por un software que hizo Juan de los Palitos y que él seguro le hizo una puerta atrás, porque a los programadores les encanta, y se lo digo porque yo tuve una compañía de desarrollo de software por 25 años y yo tenía que monitorear todo, porque hacían los programadores hasta para hacerle daño a la empresa, le creaban errores a los programas que se dieran en momentos específicos. Ustedes no se imaginan. Entonces, ese Juan de los Palitos que creó el blockchain de Bitcoin, él sabe cómo robarse el dinero. Y cuando Bitcoin llegara a un punto, él compraba, él era el multimillonario. Y nadie se enteraba. Se robaba los cuantos. Usted tenía una cuenta Bitcoin. Ajá. Hoy, mira, se me desaparecieron 5,000 Bitcoin. Y aquí le reclamo. Y Juan de los Palitos está allá dándose la dulce vida, como dicen, con el dinero suyo. Porque usted se entregó con un dinero inorgánico, pero usted lo trabajó. Entonces es un dinero que aún inorgánico tiene valor por usted porque usted lo trabajó. Bueno, si no se lo robó, etcétera, etcétera. Entonces van entendiendo todo. Para mí es muy importante que me digan, porque hasta este punto yo creo que
dado muchas informaciones y explicaciones que yo quiero estar seguro que la han entendido. Por favor, que alguien me diga, sea por WhatsApp o por acá, que todo se está entendiendo bien. Para entonces entrar en el proceso que va desde la papeleta a la criptomoneda. ¿Por qué? Ese es otro proceso híbrido, porque tienen que haber papeletas, porque ya estamos acostumbrados a usar papeletas, pero tienen que ir desapareciendo las papeletas por la impresión y tiene todo que entrar a ser moneda electrónica. Acuérdense que moneda electrónica es igual que criptomoneda, lo único que la moneda electrónica pertenece a un país con un respaldo de un activo y la criptomoneda es totalmente una ilusión, una fantasía. Por eso les digo a los que quieren comprar Bitcoin, y se lo dije hace años, que no lo hagan. Me dicen, pero yo gané porque compré y vendí. Bueno, tuviste suerte. Porque eso es como cuando tú te pasas la bola de la bomba. Es una bomba, un grupo y se la van pasando. Al que le toca la explosión, ese es el que se va a fastidiar. Y se va a fastidiar por todito. Porque el Bitcoin es una fantasía. Igual que el Ethereum. Entonces, hay un proceso que va desde las papeletas hasta la moneda electrónica de cada país. ¿Por qué? Porque todo esto GESARA que les dije de la RBU, que fue la charla anterior, pues se va a pagar con esas monedas electrónicas. Usted desde su móvil, pues usted va a poder comprar y hacer todas sus transacciones. Yo una vez más les repito que vean todos estos videos, que lean todos los reportes, porque la información que les estoy dando es información inédita. Y ahí está todo, esa es la verdad que el Padre, el Creador, Dios, me pidió que les revelara a la humanidad. Y yo les estoy explicando todo para que usted a través de la información pueda promoverle su despertar. Y así sucesivamente ustedes con los demás. ¿Estamos claros? Permiso. El sistema cuántico, financiero cuántico, pues ¿a quién va a llegar? A todo el mundo. Pero él tiene un control total de todos los activos de cada país y de las monedas de cada país y de todas las transacciones. Y eso es muy importante que se entienda, porque eso es básico para eliminar la corrupción, para crear la justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que entiendan que aplica en todo el mundo. Y parte de la solución híbrida es que toda la banca que existe, pues se convierte en sucursal del QFS. Todas las sucursales, bueno, habrá que eliminar porque hay demasiado, porque hay muchas marcas de banco individuales que están repitentes y me imagino que, por ejemplo, en un centro comercial, pues con uno es suficiente. Entonces van a tener que ser eliminados muchos locales, pero todo se convierte en parte del QFS y obviamente ese es otro proceso. Se va a ir incorporando el que tiene dinero en efectivo, pues va a tener que, si es mucho, va a tener que decir de dónde lo obtuvo para poder ser incorporado dentro del QFS. Y ese es el quién. Entonces, es muy importante que entiendan que eliminar la banca implica otras cosas, como por ejemplo, eliminar todas las deudas, tanto públicas como privadas, tanto a nivel de Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, todas esas deudas públicas de los gobiernos pues se cancelan y también las privadas, las personales, pues se van a eliminar todas las deudas. Y eso implica las tarjetas de créditos, los préstamos y las tarjetas de crédito. Que les quiero hacer un paréntesis y explicar que esa fue la forma de la técnica de ratón, de rulla y sopla, como ellos crearon la tarjeta de crédito y después en Dominicana se llegó a pagar hasta 17% por financiar el balance de una tarjeta en un mes. Que eso es usura. Pero los bancos tenían licencia para matar, como la película de James Bond. Y así se comían. Entonces ellos empezaron con la tarjeta de crédito, después comienzan con pagar la emisión, después comienzan con hacerte cargos. Si tú haces un pago con tarjeta en otro país, hasta un cargo internacional te cargan de un 3%. Y ya ellos buscan cómo
van a someter a la humanidad a través del dinero, vean los reportes. Y es muy importante que entiendan que se llama todo lo que es crédito. Aquí todo el mundo va a tener prosperidad. Aquí a nadie le va a faltar nada. Y ese es el trabajo de la luz. ¿Por qué? Porque eso es básico para eliminar la realidad artificial 3D y movernos hacia la realidad natural 5D, que no es más que el proceso de la ascensión del que el Padre Dios dejó encargado a Miguel, a Gabriel y a mí. Es muy importante que entiendan también todo esto. Entonces vamos al cómo, que es la parte final. Bueno, faltaría el qué, que no lo he dicho, la parte final. Entonces, ya les dije que por asuntos de entrenamiento y curva de aprendizaje, pues teníamos que apelar a los móviles normales y tenemos que apelar al sistema bancario que ya tenemos, aunque ya se convierte en una sucursal de QFS, y que necesitamos la tecnología inalámbrica 5G para que no haya cuellos de botella y colapse los sistemas de tantas transacciones en línea. ¿Ok? Entonces, todo esto coronavirus, la pandemia, como le llaman, que hay todo un reporte, véanlo, no es más que la cortina para esconder toda esta guerra a todo nivel. Porque fíjense que en la canalización de Astar, él habla de guerras galácticas, que de hecho hay videos grabados de guerras en Texas y también en Maryland. Yo llegué a ver, lamentablemente no los guardé, donde se veían las guerras, y él habla de las naves pequeñas, como escaramuzas, y las naves grandes, y cómo ellos acababan con los oscuros, porque ellos han abierto portales, han entrado, ellos hacen todas las travesuras. La gente quiere, pero oye que ya, pero no es sencillo. Los oscuros tampoco están cruzados de brazos. Fíjense como dice Astar en su momento, que él le cortaron la comunicación con sus casas matrices, o sea, con sus mundos, para ser reabastecido, etcétera. Es una guerra, como la conocemos aquí abajo, lo único que esta es galáctica. Y obviamente la Federación tiene mucho mejor tecnología que los regresivos, eso es obvio. Aparte de que somos más inteligentes y tenemos más valor también. Eso es importante. Entonces, todo esto marca el cómo. Yo creo que ya de una manera u otra toqué el cómo en los diferentes aspectos. Y vamos a entrar ya en la última fase, que es el qué. Entonces yo les dije cuáles eran las características que podemos mostrar del QFS. Que es que puede auditar los activos y las papeletas, que puede dejar rastro de las papeletas. Eso es muy importante. Cada papeleta va dejando rastro, o cada moneda electrónica va dejando rastro. Entonces, si esa moneda electrónica hacen algo, alguna travesura con ella, van a coger el rastro y van a poder determinar quién lo hizo, y obviamente le van a congelar su dinero, lo van a enjuiciar y le aplicarán las sanciones del lugar. Que ahora no se puede, porque ahora hay abogados que se dedican nada más a defender narcotraficantes, y de hecho se cambiaron muchas constituciones de países y las leyes para beneficiar a los delincuentes, porque pasó de República Dominicana, etcétera, etcétera. Es muy importante que entiendan todo esto. Entonces, esto quiere decir que todo va a estar soportado por un móvil. Yo voy a hacer todas mis transacciones. Y acuérdense que yo les dije que también por tecnología, pues se iba a desmontar el valor del dinero y se iba a crear una deflación. Voy a tener más poder adquisitivo con el dinero que reciba de la RBU y con todo el dinero que tengo o que tuviese, incluyendo lo de los activos históricos. Entonces, por eso habla Astar en esa canalización que los que reciben activos históricos pues tienen que ayudar su medio, porque es el primer impacto en la prosperidad, es las ayudas a través de los proyectos humanitarios o de lo que fuese de las personas que reciben dinero por los activos históricos. Es tanto el dinero y va a durar tan poco que tienen que utilizarlo para el bien de la humanidad. Y eso es muy importante también que lo sepan. Entonces, como el dinero deja rastro, pues se acabó la corrupción. Todo el mundo va a tener la RBU, también van a estar la prosperidad del dinero que mueven los activos históricos. Y como deja rastro, se acabó la corrupción. Entonces todo el mundo comienza a tener lo que necesita para vivir cómodo, como si fuera rico, por decir esa expresión, porque lo va a tener todo. Y la tecnología cada día les va a ir
mejorando su vida, su calidad de vida. Yo les dije que hay más de 6.000 patentes que los regresivos secuestraron para eso mismo, para mantenernos esclavizados. Entonces, todo este fin de la corrupción inicia con el proceso de la justicia y la prosperidad, que son los dos pilares básicos de la ley ESARA y del inicio de la transición con toda la tecnología que vamos a ser jóvenes, vamos a estar saludables. Y por eso acuñamos el lema de todo lo que viene es infinitamente maravilloso, que de hecho ya está tocando la puerta. Nada más falta que se abra. Es muy importante. Yo creo que con esto terminamos la charla de hoy. Empiecen a dar sus despedidas. Yo voy a hacer algunas notaciones. Yo quiero insistir en que los memes son para reírse, para disfrutarlo. Todavía hay gente que, por ejemplo, el meme de las cucarachas y las pestañas, que yo sé que no es agradable, pero ríase. Eso es vibrar alto. Cuando usted comienza, que la cucaracha, que le tengo asco, que cualquier cosa, no tiene ningún sentido. Si usted se pone a ver los memes, ese del chico que le dice a la mamá, encontré trabajo, eso está ingenuo. Yo, de hecho, a la persona que me lo pasó, le puse cruel por la mamá. Y claro, obviamente que esa es parte del chiste. Entonces los memes son para reírse. No comience a vibrar bajo de manera tal que el meme es que se ría, que lo disfrute. A mí me encanta verlo reír. Y hay gente que me dice, ese sí que me hizo el día. Y eso me hace feliz porque ese es el objetivo del meme. Para lo demás están los reportes y las conferencias. Para pensar, estudiar, analizar. Entonces ubique y los memes ríase y de lo otro estudie. Y usted verá cómo sus vibraciones suben y ustedes verán cómo eso ayuda al cambio planetario. Si ustedes recuerdan, en la canalización de Astar, él habla de no rendirse nunca, también de pedir ayuda a la federación, que se lo digo, a los que tienen muchos problemas, vicisitudes económicas, que le piden ayuda a la federación. De hecho, yo creo que están incidiendo más fuerte en esto, para que todos tengan dinero y salgan de la precariedad que han tenido empeorada por la pandemia o pandemia esto. Es muy importante que entiendan esto. Buenas noches para los que están hacia dormir. Visita laverdadrevelada.net.